El apóstol Pablo, en el capítulo de hoy, menciona y les recuerda a los de Galacia que el evangelio que él predicaba no lo había recibido ni lo había aprendido por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Gálatas, el capítulo 1. Debemos recordar algo importante. Los Gálatas habían tenido un grande retroceso. La postura que ellos tenían era inadmisible y el apóstol Pablo la conocía muy bien. Ellos realmente con su conducta estaban haciendo inútil la obra de Cristo. Es por eso que el tema central de la carta de Pablo a Gálatas es el de la relación que tienen la fe y las obras en orden a la justificación. La justificación, amigos, debemos recordar que no viene por el cumplimiento de la ley, sino por la anexión vital a Cristo, que Él es el único Salvador. ¿Correcto? Esto no quiere decir que el cristiano esté libre de las exigencias morales o que las obras no sean necesarias para la justificación, sino que todas aquellas exigencias le vienen marcadas por un espíritu interior, que no solo le indica lo que tiene que hacer, amigos, sino que también nos entrega fuerzas para que nosotros podamos cumplir. Debemos recordar que la gracia de Cristo se obtiene por la fe, y esta transforma de manera ontológica y dinámica al hombre, y le entrega fuerzas para luchar contra el pecado. Esta carta del apóstol Pablo a los de Galacia también debe hacernos recordar algo importante. Nos presenta que los que esperan la segunda venida de Cristo y aquellos que proclaman el Evangelio eterno deben siempre de tener una idea clara de tal Evangelio que proclaman. Es por eso que esta carta del apóstol Pablo a los de Galacia, los Gálatas, nos ayuda a comprender el mensaje evangélico del cual somos portadores, de aquel mensaje importante que transformó nuestras vidas. Vamos rápidamente al texto bíblico. Mira lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, amigos, en contraste con el otro evangelio traído por los demás, el mensaje del apóstol era una revelación de Dios. El mensaje del apóstol Pablo no fue un intento de un hombre para alcanzar y comprender a Dios, sino que fue el esfuerzo de Dios para inclinarse y comunicarse con el hombre. Debes recordar esto. Dios viene hacia ti. Él te busca, Él te invita, Él te llama. Es importante que podamos leer. Busca en tu Biblia, sin perder Gálatas, el capítulo 1, que es el que estamos estudiando. Busca en tu Biblia lo que se menciona en la segunda epístola de San Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por quién dice ahí? Por su divino poder. Recuerda, el mensaje evangélico, el mensaje bíblico, aquel evangelio entregado por Jesucristo no es entregado por un hombre, es entregado por el poder de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabes? Debemos recordar algo importante. El mundo no necesita de palabras de ánimo, ni de un buen consejo, ni de la sabiduría del hombre. El mundo y las personas necesitan de un escrito está, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Es posible que muchos hombres puedan tener grandes ciencias para enseñar, pero la revelación de Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El texto bíblico continúa y dice: yo ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino que por el contrario fue una revelación de Jesucristo.
la propia relación de Pablo con este evangelio, sin duda alguna, que es singular. Las personas escuchan el evangelio, ¿verdad? Que es la forma normal en la cual tal vez se puede comunicar el evangelio. Romanos 10:14 menciona claramente y dice cómo ellos invocarán en aquel que no han creído, ¿verdad? Y cómo creerán en aquel que no han oído, y cómo oirán si no les han predicado, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está mencionando algo distinto. Recibió el evangelio de una manera distinta, de una manera dramática. ¿Recuerdas lo que aconteció en Hechos el capítulo 9, el versículo 1 al 9? Cuando Jesús se le aparece camino a Damasco, este encuentro, ¿verdad?, de Jesús directo con el apóstol Pablo, el Señor le habla de una manera directa a Pablo en el camino a Damasco. Y luego Pablo pasa 3 días sin ver antes de que un cristiano llamado Ananías viniera a él. Pablo no recibió instrucciones de Ananías. Pablo ya había sido llamado y enseñado por Cristo en aquel camino. El contacto que tuvo con este cristiano Ananías era simplemente un testimonio del hecho de que Pablo había sido llamado por Cristo a predicar el Evangelio. Queridos amigos, tú también has sido llamado por Cristo. Cristo en algún momento de tu vida te encontró y debes de recordar que aquel Evangelio que tú tienes ahora en tu corazón, en tu mente, no fue entregado o traído por una ordenanza humana, sino que por el contrario, fue entregado y dado por la revelación de Jesucristo. Y aquel Evangelio que un día transformó tu mente, tu corazón, tu familia, aquel evangelio, aquellas buenas nuevas de salvación que te trajeron esperanza y paz en tu hogar, es el mismo evangelio que tú tienes que proclamar. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque el evangelio que tú nos entregaste no es de origen humano, sino que es de origen divino. Bendice a cada familia conectada en este momento, a cada amigo o amiga que está escuchando este podcast bíblico, y permite, Señor, que nosotros podamos cada día predicar este grandioso evangelio que es entregado por la revelación de Jesucristo. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.